Disfruta de días tranquilos y haz con ellos lo que más te guste. En Impuestum nos especializamos en conseguirlos para ti. Con cada uno de nuestros servicios de contabilidad, asesoría fiscal, asesoría administrativa y financiera y administración de nómina, hacemos que los números trabajen para ti. Impuestum Contadores, tu tranquilidad fiscal. Buenas tardes, sean muy bienvenidos a este primer webinar del año de Impuestum Contadores. Es un gusto para nosotros que estén aquí con nosotros. Antes de iniciar, quiero contarles un poquito sobre quién es Impuestum y bueno, pues de nuevo darles la bienvenida a este webinar y pues que todas sus dudas puedan ser resueltas. Impuestum es una red de despachos en el formato de franquicia. Y bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a darle tranquilidad fiscal a todos los empresarios y a todos los contribuyentes del país, ¿no? Entonces, tenemos nosotros ya más de 20 años dando servicio al contribuyente mexicano. Y bueno, sin más, quiero también darle la bienvenida al licenciado Rubén Herrero, que es el presidente de Impuestum. Él, pues, es el fundador y presidente. Él es contador y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en impuestos y también con una maestría por el London Polytechnic en Londres, Inglaterra. Y pues, licenciado, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Cintia, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder dirigirme a todos ustedes interesados en este nuevo régimen que inicia su vigencia este 1 de enero de 2022. Vamos a hablar de un régimen propuesto por el Ejecutivo, ya aprobado por el Congreso, y los comentarios de todos los colegas y en general de los profesionales ha sido que pues es un buen régimen. Habrá que verlo y estudiarlo con cuidado, pero de entrada sí nos presenta pues facilidades y sobre todo una carga tributaria, siempre y cuando llevemos a cabo un ejercicio para ver si nos conviene acceder a ¿no? Entonces, bien, vamos a platicar de este régimen, que como les digo, entró en vigor el día 1 de enero de este año y que puede ser benéfico también, como les digo, para muchas personas físicas, ¿no? Bien, Cintia, si me haces favor de pasar a la siguiente lámina. Ok. Aquí, como ustedes ven, vamos a hablar entonces de este nuevo régimen que se llama Régimen Simplificado de Confianza. Se le conoce también como RECICO, y este está dirigido a las personas físicas. Aunque hay que aclarar también que se ha puesto también en marcha, en vigencia, un régimen simplificado de confianza para personas morales. En este caso vamos a hablar del régimen simplificado de confianza del RECICO para personas físicas. De entrada, hay que comentar que este régimen es opcional, es decir, no es obligatorio. Es opcional siempre y cuando pues, el contribuyente así lo considere que le conviene acceder a este tipo de régimen y entonces lo podrá hacer. ¿A quién está dirigido? Porque como ustedes saben, las personas físicas pues tienen muchas fuentes de ingreso, ¿no? Pero este régimen, no, la anterior, por favor. Si me pones la anterior, Cintia. Este régimen está dirigido exclusivamente a las personas físicas que tienen o desarrollan, llevan a cabo una actividad empresarial, entendiéndose esta como una actividad mercantil de compraventa de artículos, de prestación de
servicios mercantiles, empresariales. También está dirigido a las personas físicas que prestan un servicio profesional, como son arquitectos, abogados, médicos, contadores, ingenieros, etcétera. Y también está dirigido a las personas físicas que conceden el uso o goce temporal de bienes, entendiéndose esto como arrendamiento, ¿no? Entonces, para estas personas físicas es para las cuales está dirigido este nuevo régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO. Vamos a ver la siguiente. Ok, ¿cuándo entra en vigor? Como les he comentado, entra en vigor, o ya entró en vigor, de hecho, el día 1 de enero de este año, 2022. Y los fundamentos legales ahí están en la lámina, están en la ley del impuesto sobre la renta, dentro del título 4, que es el de las personas físicas, y en el capítulo 2, sección 4, es una nueva sección, está nominada como del régimen simplificado de confianza. Existen unos artículos nuevos, son nuevos estos artículos que regulan este régimen, son los del 113-E al 113-J. Y también es importante mencionar que, como la mayoría de ustedes sabe, cada año se publica una resolución miscelánea fiscal. Esta resolución miscelánea fiscal abarca todas las leyes fiscales y esta es emitida por el fisco para otorgarnos reglas de tal manera que simplifiquen o resuelvan algunas dudas que podrían no ser muy claras en ley, ¿no? Entonces también está esta resolución miscelánea fiscal fue publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre y hablando del régimen de confianza para las personas físicas, están publicadas estas reglas de la 3.13.1 a la 3.13.29. Ahí están estas reglas que nos aclaran muchas situaciones de la propia ley. Ok, vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, ya entrando en materia, entonces, la pregunta clásica sería, ¿quiénes pueden optar? Insisto, es una opción. ¿Quiénes pueden optar para tributar en este régimen fiscal? Entonces, es dirigido a las físicas que desarrollan una actividad empresarial o una actividad profesional o conceden el uso o goce, el llamado también arrendamiento. Y hay una condición, que los ingresos de estas personas físicas no superen los 3,5 millones de pesos durante el año como ingreso. Antes de IVA, esto es importante también. Para el cálculo del ingreso no hay que tomar en cuenta el IVA. Entonces, 3,5 millones, estas personas físicas que consideren que no van a rebasar este ingreso durante el año 2022 o que van a iniciar operaciones y también consideran que no van a rebasar este ingreso anual, entonces pueden optar por tributar a través de este RECICO. Ok, vamos a ver la otra, por favor. Bien, entonces la siguiente pregunta sería, ¿si es obligatorio tributar en este régimen? No. Vuelvo a insistir, es un régimen optativo y si así lo decide el contribuyente porque su contador hizo algunos cálculos, algunos ejercicios aritméticos, matemáticos, y le dijo que sí le podría convenir tributar ahora a partir del 2022 a través del RECICO. Aquí viene una condición también muy importante. La propia ley me dice, ok, ¿te decidiste ahora tributar como RECICO? Bueno, entonces es necesario que nos presentes, dice el SAT, tu aviso que accedes a este régimen antes del 31 de enero de 2022. Entonces ya estamos muy cerca de esta fecha, hoy es ya 26 de enero, entonces si no han, pues tal vez si no han escuchado
de este nuevo régimen o si sí lo han escuchado y aún no se deciden, pues entonces aquí había que apurarlos, acelerar y conocer un poquito más de este reciclo, hablar con su contador, pedirle que haga algunos cálculos y que nos diga si nos conviene acceder a este régimen y entonces ya tomar la decisión a más tardar el 31 de enero de este año. Vamos a ver la siguiente. Ok, también la propia ley me dice, tú puedes tributar bajo este nuevo régimen, el reciclo, aún cuando tengas también ingresos de otro capítulo, como puede ser los salarios y o los intereses, siempre y cuando en su conjunto, es decir, la suma de los salarios más los intereses que reciba la persona física, más los ingresos por su actividad empresarial, profesional o de arrendamiento, no rebasen los 3,5 millones de pesos, entonces también puede acceder a este régimen, el famoso reciclo. Veamos la siguiente, por favor. Ok, también continúa la ley diciéndome quiénes no pueden tributar en este reciclo. Y me dice, si tú eres una persona física que a la vez eres socio o accionista o eres un integrante de alguna persona moral o llevas a cabo operaciones con partes relacionadas, entonces no puedes acceder a pagar, a tributar a través del reciclo. ¿Ok? Esto viene mencionado allí como lo menciona la lámina en el 113E, fracción 1 de la ley de renta. También me sigue diciendo este artículo, si tú eres un residente en el extranjero, tampoco puedes tributar como reciclo. Y también, si eres persona física, pero recibes ingresos que están sujetos a regímenes fiscales preferentes, los famosos llamados paraísos fiscales, que en realidad ya no existen. Pero si esa persona física recibe ingresos de estos regímenes, no podrá entonces tributar como reciclo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Y continúa la ley diciéndome quiénes tampoco pueden tributar como reciclo y menciona que son esas personas físicas que reciben ingresos a través de asimilados a salarios. Muchas personas físicas aprovechan esta facilidad administrativa que permite la ley de impuesto sobre la renta. Pongamos un ejemplo, una persona física que es contador y nada más tiene un cliente, vamos a decir, o dos clientes, y entonces les dice a sus clientes, oye, cliente, fíjate que quiero acogerme a que me pagues a través de asimilados a salarios, evitarme la carga administrativa de emitir un CFDI, de llevar contabilidad, de pedir comprobantes para efecto de mis deducciones, etcétera. Entonces prefiero tributar como asimilado a salario y tu patrón o tu empleador o tu cliente me vas a retener el impuesto sobre la renta como si fuera tu empleado, aunque no hay relación de trabajo, pero me vas a aplicar esa tarifa como si fuera tu empleado, tú me retienes el impuesto sobre la renta, tú emites el CFDI y entonces a mí me ayudas eliminando esa carga administrativa. Bueno, regresando al reciclo, la ley me dice, si tú recibes ingresos asimilados a salarios, no puedes tributar como reciclo. Y me menciona quiénes son esas personas que pueden recibir asimilados a salarios, y ahí está, en la lámina, todos aquellos que son miembros de consejos de administración en las empresas o consejos de vigilancia, como un comisario, por ejemplo, o administradores, o gerentes generales en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. También aquellas personas que presten un servicio preponderantemente a un prestatario, a un cliente, o bien presten servicios a empresas o personas físicas con actividad empresarial, o bien cuando presten servicios
a personas físicas con actividad empresarial cuando comuniquen a su prestatario que optan por pagar o tributar el impuesto sobre la renta a través de esta facilidad administrativa que está en ley desde hace mucho tiempo, son los famosos asimilados a salarios. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ok, si una vez que la persona física llevó a cabo el estudio, el análisis y ya toma su decisión, entonces, ¿a qué se obliga ahora a tributar a través del reciclo? Bueno, pues primeramente tiene que estar dado de alta en el RFC, si no, pues a inscribirse y actualizar sus actividades económicas, si ya estaba dado de alta, si ya tenía un RFC, pues tiene que actualizar las actividades económicas, es decir, no sé si han visto el famoso aviso o el formato de la constancia de situación fiscal, allí vienen las actividades económicas a las cuales está sujeta el contribuyente, ¿no? Entonces, en el caso de una persona física, puede decir, pues mi actividad económica es comprar y vender zapatos en un 80% y también prestar servicios como contador un 20%. Entonces ya la suma de ese 100% constituye mis actividades económicas. Entonces, si quiero optar por este reciclo, pues me tengo que inscribir si no lo estoy inscrito en el RFC o bien actualizar mis actividades económicas. También otro requisito es que cuente con la firma electrónica, la e-firma, y activar el buzón tributario. Estas dos cosas son importantísimas porque para emitir los famosos CFDI o factura electrónica y para tener comunicación con la autoridad fiscal, pues debemos de tener esta e-firma y el buzón tributario. También otra obligación, si opto por tributar como reciclo, es que tengo que expedir los famosos CFDIs, es decir, las facturas electrónicas, por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados. Y aquí al hablar de la totalidad, a lo mejor si yo soy una persona física que tengo una tienda donde vendo calzado, a lo mejor muchos clientes que me compran los zapatos no me piden una factura electrónica o un CFDI, no me lo piden. Entonces, aún así, cuando exista esta situación, yo tendré que emitir un CFDI de público en general por esas ventas que he hecho y que mis clientes no me piden un comprobante. También otra obligación es que debo de obtener y conservar los CFDIs que amparen los gastos e inversiones, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo, una tienda de venta de calzado, entonces cuando compre calzado para vender, pues tengo que pedir el CFDI a mi proveedor, y si compro una computadora, invierto en una computadora para facilitar mi trabajo administrativo, también tendré que pedir un CFDI. Es importante esto porque, como vamos a ver más adelante, el reciclo, para calcular el impuesto de la renta que debe de pagar, no va a considerar ninguna deducción, pero más adelante vamos a ver. Bien, otra obligación es que tiene que presentar declaraciones mensualmente. Acuérdense que el impuesto sobre la renta se causa por ejercicios completos, es decir, de enero a diciembre, o por ejercicios irregulares. Si yo inicio mi actividad, vamos a suponer en el mes de marzo, bueno, pues mi primer ejercicio será irregular porque va del día 15 de marzo que inicié operaciones hasta el 31 de diciembre. Entonces, tengo que presentar a cuenta del impuesto sobre la renta mis declaraciones mensuales. También en el supuesto que no soliciten, que no le soliciten a la persona física lo que comentábamos, un CFDI, tiene que emitir este CFDI, como les mencionaba, por estas operaciones del público en general. Aquí cabe mencionar que hay una nueva versión para la emisión de los CFDIs, es la famosa 4.0.
Anteriormente o actualmente se siguen emitiendo los CFDIs con la versión 3.4. Esta versión 3.4 y la 4.0 van a convivir ambas desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Es importante mencionarlo porque ya muchos contribuyentes ya cambiaron a la versión 4.0. Ok, vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, ¿a qué más se obliga la persona física si opta por este régimen? Bueno, pues que esta persona física debe efectuar retenciones si es que tiene empleados, les debe de retener el ISR a sus empleados, en las cuotas del IMSS también, y emitirles el CFDI de nómina a sus empleados. También está obligado esta persona física de Recico a presentar su declaración anual. Como ustedes saben, las personas físicas tenemos que presentar esta declaración anual durante el mes de abril del año siguiente. Entonces, allí, en este caso el Recico, igual tiene que presentar su declaración anual. Otra obligación es que esta persona física debe estar al corriente con sus obligaciones fiscales. ¿Esto cómo lo puede saber la persona o cualquier contribuyente? Pues accediendo al sitio del SAT y solicitando la opinión de cumplimiento o la también llamada 32D para ver si tiene alguna obligación pendiente de cumplir con el fisco o, por el contrario, si su opinión de cumplimiento es positiva, que ha cumplido en tiempo con sus obligaciones fiscales, ¿no? También esta persona física que quiere tributar como reciclo no deberá estar en el listado del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Este artículo se refiere a las famosas facturas apócrifas, ¿no? Los famosos EDOS y los EFOS. Entonces, esta persona es condición que no esté publicada en la lista del artículo 69B. Y que en el caso de que vaya a reanudar actividades, los ingresos del ejercicio inmediato anterior no excedan de 3,5 millones de pesos. También es importante considerar que esta persona física que opta por tributar como reciclo no estará obligada a llevar contabilidad de acuerdo al código, pero sin embargo, sí tiene que llevar contabilidad. ¿Para qué? Para efectos financieros, tiene que saber cómo va su empresa, cómo va su negocio. Y por otro lado, lo vamos a ver también más adelante, y ya se ha mencionado un poco, tiene que obtener y conservar los FDIs que pida a sus proveedores y obviamente también los que emita. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ahora bien, también la ley me menciona, si tú quieres ahora tributar como reciclo, tienes trabajadores, tienes que pagarle la PTU, en el caso de que tu negocio tenga utilidades fiscales, también tendrás que pagar la PTU. Y digo en caso de, porque como todos ustedes saben, la actividad económica está pues muy disminuida, desafortunadamente por el COVID, ¿no? Pero sí, si la persona física reciclo tiene trabajadores, está obligado a pagarles la PTU, es decir, la participación a los trabajadores en las utilidades. Deberá de considerar los ingresos del ejercicio efectivamente cobrados para determinar esta PTU y podrá disminuir entonces para determinar esta PTU, para determinar su utilidad, los servicios y adquisición de bienes, compras, pagos de renta, de uso, goce o renta, efectivamente pagados, ¿no? Para determinar entonces el reparto de utilidades. Por eso mencionaba que aun cuando el reciclo no tiene que enviar contabilidad,
sí necesita llevar contabilidad, ¿no? Para todos estos efectos, para efectos de la PTU, para efectos básicos de la operación financiera de su empresa, saber cómo va, tiene que llevar contabilidad. ¿Y por qué lo reitero? Porque uno de los motivos en la exposición que dio el Ejecutivo es que ahora las personas físicas que accedan a tributar como reciclo se van a ahorrar en la contabilidad. No es cierto. Tienen que llevar contabilidad, como ya he mencionado por varios aspectos, ¿no? Vamos a ver la siguiente, por favor. También esto lo menciona la ley, lo toma en cuenta. Dice, ¿qué pasa si dejo de pertenecer a este régimen de reciclo? ¿Por qué razón dejo de pertenecer a reciclo? Porque mis ingresos rebasan o son mayores a los 3,5 millones de pesos que mencionaba. Ojo, vuelvo a insistir, sin considerar el IVA. O bien, si incumplo con alguna de las obligaciones fiscales establecidas en este régimen, ya mencionamos algunas, entre ellas, por ejemplo, las declaraciones, el buzón tributario, etcétera, pues entonces voy a dejar de pertenecer a este régimen. También me dice la ley, si este reciclo omite la presentación de 3 o más declaraciones mensuales, así como la presentación del anual, pues dejará de pertenecer al reciclo. Aunque también aclara la propia ley y en la resolución miscelánea, que dice que en este año 2022 no va a aplicar esta regla si el reciclo deja de presentar 3 declaraciones o más, dejaría de ser reciclo. Bueno, por este año 2022 hay una dispensa por parte de la autoridad en ese sentido. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, si alguno de estas personas físicas dejó de tributar en reciclo porque rebasó los 3,5 millones, ¿podría volver a tributar en este régimen? Y la autoridad me dice, sí podrá volver a tributar como reciclo cuando en el ejercicio inmediato anterior ya no haya excedido de los 3,5 millones de pesos. Entonces sí podrá volver a tributar en el régimen simplificado de confianza. Obviamente, pues tendrá que dejar pasar un ejercicio, porque tiene que obtener en este ejercicio que dejó de tributar como reciclo, que ya no rebasó los 3,5 millones de pesos, entonces para el siguiente puede volver a reciclo. Vamos a ver la siguiente, por favor. También la ley contempla esta situación. Me dice, hay muchas personas físicas que tienen acreditamientos pendientes o deducciones pendientes de aplicar o saldos a favor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y me dice la ley, sí, si accedes a tributar como reciclo, sí puedes aplicar estas saldos a favor o deducciones pendientes que tengas. Sí las puedes llevar a cabo. Entonces, por ese lado, pues no habrá problema en ese sentido, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al IVA, como personas físicas que tributamos por actividades empresariales, profesionales o de uso o goce, el arrendamiento, también tenemos que cumplir con la ley del IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, en cuanto al IVA, realmente no hay modificaciones. Va a seguir la misma mecánica cada mes, determinar el IVA trasladado que cobré, el IVA acreditable que me trasladaron los proveedores y el resultado, si es a cargo, pues lo pago y si es a favor, lo acredito para el siguiente mes o doy la devolución. Entonces, la mecánica del IVA sigue igual. Hay que seguir declarando mes a mes y como ustedes saben, las declaraciones mensuales de IVA son definitivas. Aquí el IVA se causa
por periodos mensuales. No es como el impuesto sobre la renta, que se causa por ejercicios anuales. Y las tasas pues, siguen igual, ¿no? La tasa del 16%, la general, la tasa del 8% en frontera, la tasa del 0% y las actividades exentas, que es a la que están sujetas o sujetos los médicos, los veterinarios, los odontólogos. Ellos, cuando uno va a una consulta con un médico y le pedimos, oiga, yo necesito su recibo de honorario, su CFDI, ¿cuánto le debo por la consulta? Pues me debes 1,500 pesos. Ah, más IVA, ¿verdad? No, no, no. El médico no cobra IVA, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos a entrar en la mecánica entonces de cómo se calcula y se paga el impuesto de la renta en este nuevo régimen RECICO, régimen simplificado de confianza. Ok, los RECICO tienen que hacer declaraciones mensuales, pagos mensuales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que corresponda. Aquí es importante también tener en cuenta la facilidad que nos da la ley en el sentido de que unos días extras de acuerdo a mi sexto dígito del RFC. Allí puedo conseguir unos días extras y no pagar exactamente el día 17, a lo mejor por mi RFC, mi sexto dígito tengo 3 días más, entonces pagaría hasta el día 20. Y también tener en cuenta, si el día 17 cae en viernes, entonces la obligación se puede cumplir el lunes siguiente, ¿ok? Ahora bien, la mecánica de calcular ese impuesto de la renta es considerar todos los ingresos efectivamente percibidos, obviamente amparados por los comprobantes fiscales, sin incluir el IVA y sin considerar ninguna deducción. Entonces, en un ejemplo, una persona física, vamos a decir, tuvo en el mes de enero ingresos efectivamente cobrados, por los cuales emitió comprobantes fiscales, el famoso CFDI, y por los cuales también cobró IVA, de 116,000 pesos. Bueno, para entonces llevar a cabo su cálculo de impuesto sobre la renta, quita el IVA y entonces su ingreso efectivamente cobrado, base del pago del impuesto de la renta, serán los 100,000 pesos. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. También la ley me menciona, si esta persona física que está tributando como RECICO le presta un servicio o le otorga el uso o goce a alguna persona moral, entonces esta persona moral está obligada a retenerle el 1.25 de su ingreso antes de IVA. Ustedes, como muchos de ustedes, como saben, si yo actualmente como profesionista o como arrendador emito un CFDI a una persona moral, esta persona moral me tiene que retener el 10% sobre los honorarios o bien sobre la renta que me esté pagando. Y adicionalmente, y esto sigue igual, 2/3 partes del IVA, ¿no? Pero en el caso del ISR, si ahora voy a tributar como RECICO, ya no me van a retener el 10%, sino que me va a retener esta persona moral el 1.25%. Y aquí también la ley me menciona, el RECICO podrá poner en el CFDI que le va a expedir a esta persona moral, mencionar la retención del 1.25 y de esta manera entonces le facilita a su cliente, a la persona moral que le va a pagar, que ésta ya no le expida el CFDI de retención al RECICO. Esa es una facilidad también que está dando el fisco, ¿no? Si no lo hace así el RECICO, que no menciona la retención del 1.25 en su CFDI, bueno, pues entonces su cliente, la persona moral, tendrá que expedirle un CFDI por esa retención del 1.25%. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se aplican
perdón, las deducciones en el reciclo. Pues, como les decía, en este régimen simplificado de confianza, personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que tiene que pagar el reciclo, no va a disminuir ningún gasto, ninguna compra, ninguna deducción de inversiones, inclusive ni deducciones personales. Es decir, el impuesto sobre la renta se paga sobre el ingreso efectivamente cobrado, sin deducción alguna. Entonces, si esta persona física, reciclo, tiene empleados y paga sueldos, obviamente tiene algún local donde lleva a cabo su actividad, entonces tiene que pagar luz, teléfono, papelería. Si necesita adquirir mercancía, el ejemplo que les daba de una tienda de venta de calzado, pues bueno, tiene que comprar zapatos, ¿no? Y igual, cualquier otra deducción que tenga que hacer, algún mantenimiento, etcétera, pues no la va a deducir. No la va a deducir porque el impuesto a la renta en reciclo se paga sobre el ingreso efectivamente cobrado, percibido. Y en su declaración anual, este reciclo tampoco va a llevar a cabo, a disminuir ninguna deducción personal, como son seguro de gastos médicos, consultas médicas, hospitalarias, etcétera, ¿no? Esta es la siguiente, perdón, se movió. Ok, vamos a hacer un comparativo entre reciclo, régimen simplificado de confianza, contra los regímenes actuales. Estos continúan, es el de actividad empresarial, profesional y el de arrendamiento, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo y vamos a decir que en el mes de enero un profesionista tuvo ingresos por 75,000 pesos, quitando el IVA. Antes de IVA cobró 75,000 pesos. Y tuvo deducciones, pagó empleados 20,000 pesos, pagó renta del local o de su oficina 12,000 pesos, pagó luz, teléfono, internet 3,000 pesos. Todos estos gastos sin IVA, lo estoy poniendo sin IVA. También hizo pagos de pesos, le pagó al contador, muy importante, 2,500 pesos. Otros gastos, 2,000 pesos. No alcanzo a ver, me está tapando en otros gastos 2,000 pesos, intereses 3,000 pesos y la suma total de 51,500. Gracias. Ok, estos son los datos para hacer un ejemplo comparativo. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Ok, vamos a determinar entonces el pago provisional del mes de enero de una persona física que tributa como régimen en actividad empresarial y o profesional, ¿no? Entonces decíamos, cobró en enero de 2022 75,000 pesos sin IVA, antes de IVA, 75,000 pesos. Tuvo gastos, vamos a suponer, por 51,500 pesos. La diferencia es la base del impuesto, que en este caso son 23,500 pesos. Le aplicamos la tarifa. La tarifa me dice, ok, esta persona física tuvo una base de impuesto de 23,500, entonces le aplico el límite inferior, que son 13,381 de acuerdo a la tarifa, me da un excedente, 10,118, a ese excedente le aplico el porcentaje, en este caso es 21,36, me dice que el impuesto correspondiente al excedente es de 2,161 pesos, más la cuota fija, es decir, hasta los 13,381, son 1,417 pesos. La suma de esas dos cantidades son 3,578 pesos, menos los pagos provisionales que ha hecho, que en este caso no hay, estamos calculando el mes de enero, entonces causa un impuesto sobre la renta que tiene que pagar correspondiente al mes de enero 2022, a más tardar el 17 de febrero, por 3,578 pesos. Eso es en el cálculo de una persona física en el régimen de actividad empresarial y profesional. Vamos a ver ahora el cálculo en el reciclo con los mismos datos.
Ok. Ahora, determinando el cálculo para el reciclo, tenemos los mismos ingresos sin IVA, 75,000 pesos. Me voy a la tabla, ahorita más adelante la vamos a ver. Me voy a la tabla a que corresponda ese ingreso y le toca pagar el 1.5% sobre ese ingreso. Lo multiplico y me da un ISR a cargo de 1,125 pesos. Entonces, las diferencias están muy obvias, ¿no? Tributando como régimen de actividad profesional o empresarial, tiene que pagar, como vimos, 3,578 pesos. Si tributa como reciclo, pagaría 1,125 pesos. Entonces, la diferencia, que se traduce en un ahorro, es de 2,453 pesos. Vamos a ver la siguiente lámina. Es un Excel que, bueno, ya está aquí en este PowerPoint, para que veamos cómo se comporta, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice la lámina, la primera fila dice ingresos del mes, 25,000, 50,000, 83,333, 208,333, 3,500,000, que es el tope de ingreso que puede tener un reciclo. Estos ingresos van de acuerdo a la tabla, que ahorita la vamos a ver, ¿no? Luego, aplico las deducciones para el caso de la actividad empresarial o profesional. Y esta deducción, en el primer caso, que fue de 25,000 pesos, es de 20,642.50. Me da una base, entonces, la diferencia de 4,357. Tendría como base y como pago de impuesto, no es cierto. Esta es la base que tendría la persona física en régimen empresarial o profesional, ¿ok? 4,357.50. En el caso del reciclo, pagaría 250 pesos, que es la misma cantidad que pagaría en el régimen empresarial. Entonces, aquí vemos cómo se empatan la carga tributaria en los dos regímenes. Es decir, retomando el ejemplo, si la persona física tuvo un ingreso de 25,000 pesos y deducciones por 20,642, la base para el pago del impuesto es 4,357, que equivale a 250 pesos, aplicando la tarifa. Y en el caso del reciclo, también coincide, porque el reciclo, de acuerdo a la tabla de reciclo, tiene que pagar el 1% sobre los 25,000 pesos, y también coincide en 250 pesos. Entonces, ¿qué me dice? Mira, si tu caso en el mes que estamos viendo, de enero o cualquier mes, tu ingreso fue de 25,000 y tus deducciones son de 20,642, pagas lo mismo como régimen empresarial profesional o como régimen simplificado de confianza. Pagas lo mismo. Entonces, allí abajo están los porcentajes de deducción, que serían en donde se igualan los dos regímenes en cuanto a pago de impuesto a la renta. Ahí coinciden los dos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. La cuarta columna me dice, el ingreso del mes fueron 208,333.33. Y mis deducciones de ese mes fueron 182,083 pesos. La diferencia, que es la base, son 26,250 pesos. Entonces, el impuesto que tendría que pagar serían 4,166 pesos, que es lo mismo tendría que pagar el reciclo aplicando la tabla de reciclo por este ingreso, ¿ok? Que sería del 2%. Entonces, igual, aquí en la siguiente fila, que es el 87.40, me empata si tributo como régimen general, empresarial o profesional, o como reciclo. Pago lo. Sale. Bueno, aquí en esta lámina estamos haciendo un comparativo de una persona física que tributa en el régimen empresarial
¿Ya me escucha nuevamente? Sí, Okay. Entonces decía, se está brincando la voz. pero sí lo escuchamos bien. Sí, ¿sí me ¿Ya? escucha? ¿Escuchan? Sí, sí lo escuchábamos bien. Pero es que trae un eco, ¿no? ¿No se escucha un eco? No. ¿No? Ok. Bueno, vamos a explicar, en la fila superior dice ingresos del mes. Entonces, vamos a suponer que una persona física que tributa en el régimen de actividad empresarial tuvo un ingreso de 208,333 y tuvo deducciones ese mes por 182,083 pesos. La diferencia es la base del impuesto a la cual habrá que aplicarse la tarifa, y en este caso, aplicando la tarifa, sale un ISR a cargo para esta persona de 4,166 pesos. Y haciendo el mismo cálculo con los mismos ingresos, pero aplicando ahora la tabla de reciclo, que en este ingreso cae en un porcentaje del 2%, coincide el impuesto de la renta de la persona física actividad empresarial y de la persona física como reciclo. Entonces, aquí están en las filas de abajo los porcientos de deducción, los márgenes de utilidad, en donde vemos que si estos márgenes de utilidad o de deducción coinciden, pues entonces pagará lo mismo la persona física si tributa en régimen de actividad empresarial o si tributa como reciclo. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que debemos, antes de tomar la decisión si me voy a reciclo, de hacer este tipo de análisis para ver qué me conviene, en qué régimen voy a pagar menos impuesto sobre la renta. ¿Ok? Cintia, si me das favor con la siguiente lámina. Bien, como decía entonces, en los reciclos tienen que hacer pagos provisionales mensuales y al final, el mes de abril, tienen que presentar su declaración anual. Y para la declaración anual es la misma mecánica, es decir, los ingresos efectivamente percibidos por el reciclo durante todo el año, menos los pagos provisionales que hizo, sin deducción alguna, como ya mencionamos, ni deducción alguna por su actividad, ya sea empresarial, profesional o de arrendamiento, de uso o goce, ni deducciones personales, que como también mencioné, en el mes de abril, declaración anual, las personas físicas llevan a cabo la deducción personal de sus gastos, como el seguro de gastos médicos, consultas médicas, etc. Vamos a ver las. Mira, aquí está la tarifa anual. Entonces, si un reciclo tiene ingresos durante el año hasta 200,000 pesos, va a pagar el 1% sobre esos ingresos, sin deducción. Si este reciclo tiene ingresos hasta 600,000, bueno, entonces ahora la tasa será del 1.10%. Si tiene ingresos hasta 1,000,000 al año, pagará la tasa del 1.5. Si tiene ingresos todo el año hasta 2,000,000, pagará el 2%. Y si tiene ingresos que excedan los 2,000,000, un peso, hasta 3,5 millones, pagará el 2.5%. Vamos a ver la siguiente. Sí, ahora sí ya estamos escuchando un poquito de eco. A No ver, sé si tenga otro dispositivo encendido que lo pueda poner en mute. bueno, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha mejor. Ok. Bueno, aquí tenemos entonces ahora un ejemplo de la declaración anual.
vemos que esta persona física tuvo ingresos efectivamente cobrados sin IVA en todo el año por 900,000 pesos. Y sus gastos en ese ejercicio 2022 fueron de 714,000 pesos. Entonces, el cálculo del impuesto anual para este reciclo será aplicando la tabla que ya vimos, que corresponde al 1.5. Si se fijan, no estoy tomando en cuenta las deducciones, sino que directamente sobre los 900,000 pesos aplico el 1.5% y entonces el impuesto sobre la renta a cargo será 13,500 pesos. Y en el anual, entonces va a venir en el formato este ISR a cargo o causado, menos sus pagos mensuales que llevó a cabo durante todo el año 2022, que en este ejemplo fueron de 9,500 pesos, menos las retenciones que le hicieron de impuesto de la renta porque alguna persona moral le pagó el uso o goce o le pagó honorarios profesionales y le retuvieron 1,500 pesos en este ejemplo. La diferencia entonces el anual tendrá que pagar 2,500 pesos. Entonces, si se fijan, pues suena muy atractivo, ¿no? O sea, una persona física que tuvo ingresos por 900,000 pesos en todo un año, pues va a causar un impuesto sobre la renta de 13,500 pesos, que suena muy bien, ¿no? Pero vuelvo a insistir, como lo vimos en la lámina pasada, hay que hacer el ejercicio. No hay que irnos a tomar una decisión precipitada. Hay que hacer cálculos y ver si me conviene reciclo o continuar como estoy en actividad empresarial, profesional o en uso o goce. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, entramos ya a la parte de las preguntas. Si nos hacen favor de plantearnos sus comentarios, sus dudas y trataremos de resolverlas, por favor. Sí, ya durante la sesión se han ido generando algunas preguntas, ya las tengo aquí y se las voy a ir diciendo. De todas maneras, por favor, les pido que pongan dudas adicionales que puedan tener, ¿no? Saibel pregunta, ¿qué le conviene más a un médico, la actividad empresarial y el reciclo y por qué? Bueno, vuelvo a insistir, esa pregunta, para responderla correctamente, habrá que hacer un ejercicio. Como lo puse en una de las láminas, habrá que hacer ese ejercicio. Y nada más me gustaría añadir, recuerden que el médico, al prestar su actividad profesional, no cobra IVA, ¿no? Entonces, esto también puede ser un factor importante porque, por ejemplo, el médico cuando paga la renta de su consultorio, el arrendador le cobra IVA, pero el médico ese IVA no lo puede acreditar porque su actividad está exenta. Entonces, ese IVA que le paga a su arrendador, pues es un gasto, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, hay que hacer el ejercicio, definitivamente, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, dice, si perdón, Nora nos pregunta, ¿reciclo para personas morales es obligatorio? Sí, sí. El régimen simplificado de confianza para personas morales sí es obligatorio, no es optativo como en el caso de las personas físicas. Sí es obligatorio. Y aquí les amplío la información. Muchas personas morales venían tributando en base a flujo. Esto está contemplado en el título de los estímulos fiscales. Ahora, para el año 2022, esa facilidad para las morales de tributar en base a flujo se acabó y fue sustituida por el régimen de confianza para las personas morales. Pero también tienen algunos requisitos que deberá de cumplir esta persona moral, ¿no? Entre ellos, que su ingreso anual no rebase 35 millones de pesos, sin contar el IVA, obviamente, ¿no? Y algunas otras consideraciones. Pero aquí también es importante señalar que el fisco, el SAT, ya está haciendo los cambios en forma automática para aquellas personas morales que con la información que tiene el SAT los está pasando a este régimen de confianza
régimen simplificado de confianza para personas morales. Entonces, aquí la sugerencia sería, si alguno de ustedes tiene una empresa, una sociedad, una persona moral, yo le aconsejaría, métase al SAT o a través de su contador, que se metan al SAT y chequen la constancia de situación fiscal de esa persona moral y a lo mejor se van a dar cuenta que el fisco, el SAT, ya los pasó a este régimen simplificado de confianza para personas morales. Esa sería la recomendación. Sí, nos pregunta también Nora, o más bien nos comenta adicionalmente, si una sociedad civil que está en el régimen general de personas morales aún no ha sido cambiada, ¿tiene opinión de cumplimiento positiva? ¿No ha sido cambiada? Menciona. Ajá, dice que aún no ha sido cambiada a reciclo. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que las sociedades civiles, perdón, realmente pagan en base a flujo, ¿no? Si recordamos, el impuesto sobre la renta, hablando de personas morales, menciona que las civiles van a acumular el ingreso hasta que esté efectivamente cobrado, ¿no? Entonces, la sociedad civil de por sí ya tributaba en base a flujo, ¿no? Entonces, si la pregunta que plantea esta persona es que esta sociedad civil no la cambiaron a reciclo, a simplificado de confianza, esa sería la razón, ¿no? Porque ya la civil tributa en base a flujo. Ok, gracias. Alicia Patiño pregunta, dice, mi duda corresponde a los agapes. ¿Conservan la deducción universal? También hubo modificación para los agapes. Las personas físicas entran también a este régimen simplificado de confianza. Y ellos tienen hasta 900,000 pesos de ingresos por los que no van a pagar impuesto sobre la renta. Lo que exceda, van a pagar el impuesto sobre la renta aplicando la tabla del reciclo. Entonces, tienen ahora ese cambio, ¿no? Que lo sigue beneficiando la ley, ¿no? Definitivamente. Ok, Daniel pregunta, bueno, nos preguntaba si se iba a hablar sobre el reciclo para personas morales. Ya nos hizo un comentario, no sé si quisiera ampliarnos un poco más sobre personas morales y reciclo. Bueno, como les decía, existía anteriormente como estímulo fiscal para personas morales que podían optar para tributar en base a flujo, ¿no? Es decir, a lo efectivamente cobrado y en ese momento acumulaban y hacían sus pagos de impuesto de la renta, ¿no? Ahora se desecha esa situación y nace el régimen simplificado de confianza para morales y en este nuevo régimen para morales sí es obligatorio siempre y cuando no rebasen 35 millones de pesos de ingreso en el año, sin contar el IVA y algunas otras consideraciones, pero básicamente es esa. Y como les comentaba también hace un momento, el fisco ya hizo los cambios para estas personas morales, porque como es obligatorio y el fisco tiene mucha información de nosotros, ya hizo el cambio, ¿no? Entonces, la sugerencia es chequen en el SAT su constancia y situación fiscal y vean si ya están cambiada esta persona moral a este nuevo régimen simplificado de confianza. Ok, Saibel Velarde nos pregunta, ¿un médico con actividad institucional y escasa actividad privada debe cambiar a este régimen? Bueno, si tiene actividad institucional, entiendo que percibe ingresos por salarios, por sueldos y salarios. Si es así y tiene también práctica profesional independiente, que, que es muy común, ¿eh? Los médicos en la mañana están en el ISSSTE, en el IMSS, y en la tarde tienen su práctica profesional, ¿no? Su consultorio privado. Ellos sí pueden optar también por reciclo. Como veíamos al principio, si una persona física opta por reciclo porque lleva a cabo actividad empresarial profesional o uso o goce, pero también percibe ingresos por salarios e intereses, sí puede tributar por reciclo, siempre y cuando no rebase los 3,5 millones de pesos. Y ojo, si esta persona también, como les digo, tiene ingresos por salarios, allí en su declaración anual sí podrá deducir
los gastos personales, las deducciones personales. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Ok, Nora nos vuelve a preguntar, ¿una persona física que se quedó en actividad empresarial y profesional puede realizar las facturas con público en general con el uso de CFDI por definir en la versión 3.3? Sí, sí, sí. También como comentamos, van a estar vigentes ambas versiones, la 3.3 y la 4.0, del 1 de enero hasta el 30 de abril. Entonces sí, sí, sí puede continuar con esta versión 3.3, claro. Pero hasta abril, ¿no? Entonces. Sí, ahí ya tendrá que cambiar. El día 1 de mayo tiene que cambiar a la versión 4.0. Gracias. Daniel nos pregunta, ¿qué pasa con las personas morales que el SAT cambió en automático a reciclo, pero prefieren quedarse en coeficiente de utilidad? No, no es posible. No es posible porque, como les mencioné, el régimen simplificado de confianza para morales es obligatorio, es sí o sí. Ah, perdón, no leí, pero bueno, decía que era régimen general, pero bueno, me imagino que la respuesta es la misma. ¿De la moral? Sí, 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 del anterior, Sí, del que sí, es. sí, sí. Sí, si el fisco con la información que tiene de esta persona moral la cambió a simplificado de confianza moral, pues va a tener que tributar por ahí, a menos de que no cumpla con algún requisito y entonces habrá que meter una aclaración al SAT, ¿no? Pero de entrada, pues se va a régimen simplificado de confianza en forma obligatoria y va a tributar en base al flujo, ¿ok? De acuerdo. Ya no aplica el coeficiente de utilidad, sino flujo, el, de lo que le dé su base y el 30% como persona moral. Ok, Nora nos dice, sociedad civil que tiene actividad de escuela particular con registro oficial aún no se ha migrado en automático a reciclo. Al intentar actualizar obligaciones en el cuestionario, no aparece la actividad de educación y si se elige una actividad algo relacionada, activa la obligación de IVA. ¿Qué puede hacer en ese caso? A ver, me dice que es una sociedad civil escuela, ¿no? Ajá, con registro Bueno, oficial. sí. Bueno, allí y la autoridad me dice que no la cambió a reciclo simplificado de confianza moral. Aún no, y cuando llena el cuestionario no le aparece la actividad de educación y si elige una relacionada le activa la obligación de IVA. Pero no entiendo cuando aplica en el formato. ¿Por qué aplica? O sea, la sociedad civil se va a seguir como está, porque la civil, como mencioné hace un momento, la sociedad civil paga en flujo, O sea, sociedad acumula. civil no tendría que cambiar en reciclo, no No, tendría que cambiar a reciclo. no, no, porque ya pagaba en flujo. Ah, ok, O sea, la sociedad civil como está, dice la ley, la sociedad civil va a acumular para efectos fiscales de impuesto sobre la renta hasta que cobre, ¿ok? Y como deducciones, puede deducir los pagos que les haga a sus socios, llevando a cabo, obviamente, la retención del impuesto sobre la renta a sus socios, personas físicas. Entonces, y ya la diferencia, pues pagará de acuerdo a su coeficiente. Pero en realidad, una sociedad civil bien manejada no debe de pagar impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el que paga el impuesto sobre la renta son sus socios. Entonces, regresando al caso de la escuela, pues es sociedad civil, sigue igual, en base a flujo como sociedad civil, no se pasa al Ah, simplificado. sí, complementa Nora, la sociedad civil está en el régimen general de ley de persona moral. Sí, correcto, Ok, correcto. Sí, sí. En el título 2, sí. perfecto. Entonces, bueno, si tienes más, necesitas más información, Nora, por favor, pónnosla en el chat. Jimena nos dice que si el reciclo sustituye al RIF. En parte, vamos a aclarar, el RIF sigue vigente. ¿Por qué razón? Porque como ustedes saben, el régimen de incorporación fiscal otorgaba a las personas u otorga a las personas físicas la facilidad de que el primer año no va a pagar impuesto sobre la renta, paga cero. El segundo año paga el 10% de lo que debería de pagar. El tercer año va a pagar el 20% y así hasta que se incorpora en el 10º año ya como cualquier persona moral. Pero la ley me dice,
Si tú ya estás como RIF, puedes continuar. O si quieres optar por reciclo, está bien, porque a lo mejor, acuérdate que el RIF está topado a 2 millones de pesos de ingresos anuales y el reciclo es hasta 3,5 millones. Entonces te puede convenir. Pero si no deseas cambiar de RIF a reciclo, continúa hasta que te acabes tus 10 años. Y también menciona la ley, si tú el año pasado, en el 2021, vamos a decir en noviembre, te querías dar de alta como RIF, ya no te lo permitía la autoridad fiscal. Ya te vas a reciclo. ¿Ok? Pero entonces, aquellos, voy a insistir, los que están en RIF y quieren continuar en RIF, adelante, no tienen problema. Gracias. Blanca nos pregunta, si una persona física, sueldos y salarios, se da de alta en reciclo por su actividad profesional, al hacer su declaración anual, hará 2 declaraciones, una por cada régimen, ¿es correcto? Y en el régimen de sueldos y salarios, ¿podrá aplicar sus deducciones personales? Sí, es lo que comentábamos. Seguramente el formato aún no existe, pero en abril del año que entra, 2023, vendrá el capítulo de reciclo, obviamente ya prellenado, porque toda esta información ya la tiene el SAT, prellenado ya con los ingresos que percibió, con las retenciones que le hicieron, con los pagos provisionales que efectuó y el saldo a favor o a cargo que tiene que presentar. Y vendrá el otro capítulo de los salarios. Y en los salarios sí podrá meter sus deducciones personales. Ok. Y pregunta Saibel Velarde, entonces no se deduce nada, solo se considera el ingreso. Así es, la persona física que va a tributar en reciclo no puede deducir absolutamente nada, ni las deducciones de su propio régimen, es decir, actividad empresarial, profesional, uso o goce, ni las deducciones personales. Paga sobre el ingreso efectivamente cobrado. Perfecto. Juan Carlos pregunta, ¿en las declaraciones mensuales de reciclo se calcula el ISR de los ingresos mensuales efectivamente cobrados del mes y se van acumulando los anteriores y se restan los pagos mensuales? Es correcto, esa es la mecánica, es correcto, sí, así lo mencionamos, sí. El contador Ernesto pregunta, buen día, ¿qué se incluyó en el cálculo anual del rubro de deducciones? ¿Se refiere a la lámina? Eh, Creo que sí. Fue un ejemplo nada más, o sea, si mal lo recuerdo, si quieres poner la lámina, Sí, ahí puse que el ingreso era 900,000 pesos en todo un año y que había tenido, creo que es esa. ahí está, y que había tenido gastos en el ejercicio 2022 por 714,000. Está allí como dato adicional, ¿no? Pero en realidad en la propia lámina lo dice, de los 900,000 que cobró efectivamente, pues le aplica la tarifa de acuerdo a le aplica la tabla de acuerdo a la tabla anual de reciclo y cae en el 1.5. Entonces su ISR causado sería 13,500 pesos menos los provisionales, la retención si tuvo alguna, y en este ejemplo, en el anual tendría que pagar 2,500 pesos, en este ejemplo, ¿no? Pero sí es sobre el ingreso nada más. También mencionamos que los gastos tiene que seguir pidiendo comprobantes fiscales, el famoso CFDI, tanto de gastos como de inversiones, y porque le va a afectar para efecto del PTU, para efectos de su contabilidad financiera, cómo va el negocio, y para efectos del IVA. El IVA sigue la misma mecánica que se ha tenido el año pasado para igual, para las personas físicas, para todos los contribuyentes, sigue igual. Perdón, siga, todavía teníamos algunas preguntas. Sí. A ver, déjeme ponerme en el chat de nuevo. Mayra Moctezuma pregunta, ¿cómo iría un CFDI de arrendamiento a la persona física? ¿Le renta a una persona moral? Me refiero a la parte de las retenciones. Sí, lo que mencionábamos, el, el arrendador, que es ahora un reciclo, tributa como reciclo, expide el CFDI a su inquilino, a su arrendatario, y le dice ahí,
Vamos a suponer que le está rentando un local comercial o una oficina. Ok, la renta por el mes son 10,000 pesos, más el IVA, 1,600 pesos. Menos, y aquí es una facilidad, menos, le puede poner el CFDI, menos la retención del 1.25 sobre la renta, sobre los 10,000 pesos. Menos la retención de 2/3 partes del IVA y ya el neto que corresponda, ¿no? O bien expedir el CFDI señalando la renta, 10,000 pesos, más el IVA, el 16%, 1,600 pesos, total, 11,600 pesos, y hasta ahí. Pero entonces su inquilino, el arrendatario, tendrá entonces que emitirle un CFDI por esas retenciones que le tiene que hacer del 1.25 de impuesto de la renta y de 2/3 partes del IVA, ¿no? Entonces ahí la ley permite que el arrendador, en este caso, incluya en su CFDI las retenciones o no las ponga, pero le tendrá que pedir a su cliente, el arrendatario en este caso, que le emita un CFDI, ¿no? Entonces ya, ahora sí que es al gusto, ¿no? Si quiere facilitarle la vida a su arrendatario, pues puede hacerlo así. Ok. Dice, Saibel Velarde nos confirma nada más que si es un médico que solo trabaja en institución pública, no es privado. Me imagino que sí. Bueno, entonces él sigue como régimen de sueldos y salarios. No tiene que hacer ningún cambio. No, nada, nada, nada. Perfecto, dice, los agricultores de maíz facturan una vez al año en el cultivo cíclico y su facturación es de 1.5 millones. ¿Le conviene el reciclo? Es que tiene que entrar al reciclo, porque los ágapes ya no están contemplados como estaban en la ley anterior, hasta el 2021, sino que tienen que entrar ahora como reciclos. Pero como mencionábamos también, tienen la exención de los 900,000 pesos de ingresos los primeros, exentos, no van a pagar impuesto a la renta, pagan por el excedente de los 900,000 pesos. Perfecto, gracias. Nora pregunta, ¿la opinión de cumplimiento negativa de uno de los socios puede ser motivo de que no hayan hecho cambio en automático a reciclo de una persona moral con opinión de cumplimiento positiva? Sí, sí podría ser. Sí, podría ser. Y entonces hay que corregir esa situación lo más pronto posible, ¿eh? Para evitarse invitaciones, requerimientos, multas, etcétera. Sí, hay que corregir esa situación. Okay. Edith Linares pregunta, ¿cómo se aparecerá en el momento de presentar las declaraciones mensuales los conceptos de las tasas tanto en IVA como en ISR en el portal? Yo supongo que en el formato ya viene prellenado y ya viene calculado, ¿no? El SAT ya tiene nuestra información en base a los FDIs emitidos, recibidos, entonces ya sabe cuánto cobramos y le aplica en forma automática la tasa. También ya tiene la información si alguna persona moral nos hizo alguna retención, ya la tiene esa información y entonces ya nos pone el saldo a cargo, a pagar y la línea de captura. Y en cuanto al IVA, el IVA sigue la misma mecánica. No desconozco si en el caso de Reciclo vendrá también el capítulo del IVA ya también prellenado, seguramente sí, o bien uno lo sigue llenando como es actualmente, ¿no? Perfecto. Juan Benítez pregunta, si las personas morales están obligadas, pero deben una declaración anual, ¿se tendrán primero que poner al corriente? Bueno, esa situación la desconozco, pero probablemente, y aquí el consejo sería, métete al portal del SAT, checa tu constancia de situación fiscal y ahí te vas a enterar si ya la autoridad te cambió a régimen simplificado de confianza moral o no. Pero yo considero que sí ya te cambió, aunque debas alguna declaración. Ok, Jesús Olmos. Para una persona moral, sociedad civil, en base a flujo, entonces sí tengo la obligación de estar en reciclo. No puedo presentar aviso para seguir en régimen general de ley. Si nos hizo el cambio en automático, entonces ya no podemos actualizar para seguir en el régimen general de ley. Así es, si la autoridad hizo el cambio en automático, ya te vas a reciclo
simplificado de confianza moral, pero yo considero que la autoridad no te cambió, que te dejó como sociedad civil en el régimen general. Chécalo en tu constancia. Y al final del día, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque ya mencionamos la sociedad civil, pues paga en flujo, acumula lo efectivamente cobrado, lleva a cabo sus deducciones y la diferencia le aplica el 30%, ¿no? Igual en el caso de simplificada confianza, que es obligatorio para moral, esa va a ser la mecánica, ingresos efectivamente cobrados, deducciones efectivamente pagadas y la diferencia, pues el 30%. Ya te olvidas del coeficiente. Ok, Rosario dice, soy dentista y tengo sueldos y salarios, pero hace poco compré acciones de un proyecto de hotel. Tengo planeado venderlas hasta dentro de un año más. ¿Puedo ser reciclo? Bueno, habría que checar bien si esta persona ya se convirtió en accionista de un hotel, ¿no? Como menciona. Entonces, ¿qué porcentaje de acciones tiene de ese hotel? Porque la ley, en el caso del reciclo, nos menciona, si una persona física es socio o accionista de alguna moral, no puede tributar por reciclo. Entonces, habrá que checar esa situación. ¿Qué porcentaje de esas acciones? Pero de entrada, si es accionista, no puede estar en reciclo. Ay, se me movió mi hojita, no quiero brincarme a nadie, pero tal vez sí. Ah, ok. Dice, Blanca Berlanga. En arrendamiento casa habitación sin amueblar ya se está en reciclo. ¿Se tiene que grabar IVA dicha renta? Se tiene que grabar IVA en dicha renta. Le estoy rentando a una persona física y en el portal me aparece ISR de confianza e IVA de confianza. Ok, si la renta es habitacional, sin muebles, no causa IVA. Si la renta es habitacional con muebles, sí causa IVA. Entonces hay que remitirse al contrato de renta. Está rentando la propiedad del departamento, la casa, sin muebles, no causa IVA. Si en el contrato menciona que la renta amueblada, entonces sí causa IVA. Lizeth Mora, ¿régimen de arrendamiento también puede tributar como reciclo? Sí, también. La ley, acuérdense que no usa el término de arrendamiento. Bueno, en el capítulo de personas físicas sí usa ese arrendamiento, pero eso se refiere a bienes inmuebles. Y en el caso de reciclo usa el término uso o goce, ¿no? Que es más amplio porque se refiere a la renta tanto de muebles e inmuebles. Pero sí, el reciclo que arrende bienes muebles o inmuebles, esa persona física sí se va a reciclo. Dice Bueno, Adriana. obviamente que no rebase los 3,5 millones de pesos, ¿no? Ok, Adriana dice, y para los profesionistas que están en actividad empresarial, ¿les conviene pasar a reciclo si su opinión de cumplimiento es negativa, lo autorizarán? Aquí la sugerencia sería, en- hay, hay que, hay que hacer lo que haya que hacer para que la opinión de cumplimiento salga positiva y hacerlo ya en forma inmediata si se quiere ir esta persona física a reciclo, porque el aviso, a más tardar, para acceder a reciclo, la persona física tiene que presentarse el 31 de enero de este mes y ya estamos a día 26. Entonces, esa sería la sugerencia, ¿no? Arreglar esa opinión negativa lo más pronto posible. Ok, dice Alicia Patiño, si dos personas morales comparten un socio con capacidad de decisión entre ellas, ¿no puede tributar en reciclo? No, no puede. O sea, si la física es socio accionista de esta moral, no puede. No puede ser reciclo. Juan Carlos nos hace un comentario. Yo llevo una persona moral y desde la semana pasada la autoridad ya efectuó el cambio automático a reciclo. Jesús Olmos nos dice, si soy sociedad civil y me cambiaron a reciclo, ¿sí puedo meter mi actualización para seguir en régimen general de ley?
Dice que es sociedad civil y la autoridad ya lo cambió a reciclo. Sí, No, pues pero ya. quiere Es que regresar. O sea, no, que no se, pregunta si no, puede meter el aviso de que no quiere estar. no, porque es obligatorio. La ley así lo menciona. El régimen simplificado de confianza para moral es obligatorio, con las condiciones que hemos mencionado, ¿no? Ingresos no mayores de 35 millones. Y realmente, pues viene a ser lo mismo, ¿no? Porque es en base a flujo, la sociedad civil, y el reciclo de moral, pues es igual a flujo. Perfecto. José Luis dice, si presento el aviso para mantenerme en RIF en los años siguientes, ¿puedo cambiar a reciclo o hay alguna limitante? No, no. Si esta persona física ya hizo sus cálculos y le conviene continuar como RIF, sí, que meta el aviso, que se ¿Y, s- continúa como RIF. y se puede cambiar, digamos, el año que viene? Ah, sí, claro. Sí, claro, se puede cambiar, claro. Que le Perfecto. puede convenir porque el reciclo es hasta 3,5 millones y el RIF es hasta 2 millones, ¿no? Ujú. Mayra Moctezuma. Aunque pierde la parte del IVA, si está aprovechando lo que menciona la ley de ingresos, en cuanto al IVA, pues esa parte sí la va a perder. Ok. Mayra Moctezuma dice, si una persona moral aún no lo ha cambiado el SAT a reciclo y la persona moral tiene que cambiarse a reciclo forzosamente, ¿no puede quedarse en régimen general de ley? No vuelvo a insistir, el régimen de simplificado de confianza para moral es obligatorio, pero si la autoridad no lo cambió es porque no cumple con algún requisito. Ok, entonces ahí Yo tendría le que dar sugiero su opinión de que cheque, cumplimiento, ¿no? que cheque los requisitos que le impone la ley y seguramente no está cumpliendo con alguno de ellos y por eso la autoridad no lo pasó a reciclo moral. Ok. Blanca Berlanda dice, entonces, si estoy en reciclo para arrendamiento y tengo sueldos y salarios, ¿puedo deducir en la anual las deducciones personales? Sí, en la parte de salarios. Sí, en la parte de salarios. En la parte de reciclo no hay ninguna deducción, ni por la actividad ni personal. Pero en la parte de salarios sí. Susana Gallegos dice, ¿qué pasa si el SAT no cambió a la persona moral a reciclo aún cumpliendo los requisitos? Entonces allí hay que meter una aclaración, definitivamente. Pero si ya revisó bien la ley, inclusive la resolución miscelánea, y ya checó que sí cumple, pues hay que meter una aclaración al SAT. Ok, ok, Porque Ajá, perdón. otro de los requisitos para estar en moral reciclo es que todas las personas físicas, o más bien dicho, todos los socios o accionistas de esa moral tienen que ser personas físicas. A lo mejor el caso que nos plantea esta persona, esa persona moral tiene una persona moral como socia o accionista. Y es por esa la razón que la autoridad no la pasó a moral simplificado o reciclo. Ok. Dice María de Los Ángeles Rosales, si se decide continuar en RIF hasta terminar sus 10 años, al terminar de este periodo, ¿se puede tributar en reciclo? Sí, se cambiará a reciclo. Ok. Carlos dice, no, no es cierto. Elizabeth Ramírez dice, ¿qué sucede si se vende un auto que estaba dentro de la actividad profesional? ¿La venta del auto en el nuevo régimen hace que salga del régimen? A ver, el auto estaba A en la ver, lo voy a actividad. volver a leer. Ajá. ¿Qué sucede si se vende un auto que estaba dentro de la actividad profesional? ¿La venta del auto en el nuevo régimen hace que se salga del régimen? No, ¿por qué se va a salir? Acuérdense que si una persona que está en el régimen profesional y vende un auto que está en su actividad profesional, tiene que facturar ese auto. Y obviamente, pues lo tendrá que facturar a valor comercial, ¿no? Y no cobrará IVA, porque no es una actividad empresarial, es una actividad profesional, civil. Entonces, cuando vende el auto, lo factura con un CFDI
y no cobra IVA. Y no veo la razón por la que deje de tributar en reciclo. Digo, o sea, a menos de que sea pues, que un coche que valga más de 3,5 millones de pesos que los facture y le obligue a salir de reciclo por ese ingreso que tuvo, pero no creo que que no sea el caso, ¿no? Ok, mientras no superen el monto anual, no tienen problema. No, y aparte está vendiendo una parte de su activo fijo. En realidad, su actividad es profesional, no es compraventa de autos, sino que está vendiendo un activo fijo. Ya, ya lo dedujo, quiere cambiar por el nuevo modelo, en fin, por muchas razones, ¿no? Y acuérdense que el tope para la deducción en el caso de los autos es 175,000 antes de IVA, ¿no? Entonces, Ok, no creo que tenga ningún problema. No deja de ser reciclo. ok. Blanca dice, si una persona física empieza actividad en marzo del 2022, ¿ya no podrá entrar en reciclo este año? Sí, si nunca ha estado en el RFC, claro que sí puede. O sea, ya Este, más bien lo dan de alta como reciclo, ya no como persona física, ¿no? bueno, Bueno, es persona físico. física reciclo. Sí, así es, porque ya no existe el RIF. Aunque espérame, esta persona puede optar por ser reciclo o pagar de acuerdo a su actividad. Si es empresarial, si tiene una tienda de zapatos, va a poner una tienda de zapatos en marzo, pues él puede optar por pagar en régimen de actividad empresarial o en reciclo. Ahí tiene que Ujú. ser su ejercicio y ver qué le conviene, en qué régimen va a pagar menos impuesto de la renta. Pero sí tiene las dos opciones, ¿eh? Porque voy a insistir, el reciclo para físicas es opcional. Ok. Dice Aaron, en el caso de los agapes, ¿qué impacto tienen los pagos de IEPS que pagan los agricultores en todos sus insumos agrícolas? La mecánica del IVA y el IEPS continúa igual, ¿eh? Ese es igualita, no hay cambio allí. Ok, Alicia Patiño, si la autoridad cambió en automático a una persona moral a reciclo y todo el mes de enero se facturó como régimen general, ¿ahí procede cancelar la facturación y cambiar el régimen o solo al momento del pago provisional se considerará la tasa de reciclo? No, ahí la sugerencia es sí, que cancele los FDIs que expidió en enero y los vuelva a expedir, pero ya como régimen simplificado de confianza. Sí, tanto en física como en moral, ¿eh? Ok. Y Dalia Sí, Mora, perdón. no, bueno, nada más, y que lo haga antes de que termine el mes, ¿eh? Ok, y Dalia Mora pregunta, si una persona física quiere rentar un departamento, casa, habitación y se da de alta en reciclo, ¿el CFDI que se debe de emitir sería al público en general? No me quedó claro quién renta a Dice, una quién. persona física quiere rentar un departamento como casa, habitación. Y Ah, o sea, esta si, persona física va a ser el ujú, inquilino. sí, Ah, ok. y Ajá. dice, y se da de alta en reciclo, ¿el CFDI que se debe de emitir sería al público en general? Sí, no, Ah, tampoco. no, entonces él es el arrendador. Sí, pues es que, Él va a otorgar el uso. bueno, sí, no me quedó claro, pero Si, supongo. si él otorga el uso, sí, puede estar en reciclo. Claro que sí, aunque sea habitacional. Sí puede estar en reciclo. ¿Y, y su CFDI se debe emitir al público en general? Sí, si su inquilino le dice, no, yo no necesito factura, ok, te emito, sí lo tiene en forma obligatoria, lo tiene que emitir como público en general, sí, definitivamente, ¿eh? Porque si no, esa es una causa de que la autoridad lo quite de reciclo, ¿eh? Ok. Y lo mande al régimen normal de arrendamiento. Sí, allí mucho cuidado, sí tienen que emitir todos los FDIs, le pidan o no factura o CFDI, tiene que emitirlos. El global famoso público en general. A ver, aquí hay una de Blanca. Dice, si al hacer la actualización de obligación para incluir reciclo, la constancia de situación fiscal en la parte final de obligaciones solo marca la presentación de pago provisional de IVA, es porque el sistema estaba fallando los primeros días de enero, pero ya aparece el régimen simplificado de confianza. ¿Se presentan los pagos de ISR, los pagos provisionales de ISR sin problema? No sé qué. Sí, sí, así debe ser, sí, claro.
Sí, es muy extraño que nada más la obligación sea de IVA. No, no puede ser. Ok. Dice Aline, si una persona física de servicio profesional al hacer el CFDI a persona moral retiene el 1.25 de ISR perdón, retiene el ISR de 1.25 y la retención de IVA, las retenciones las puede aplicar en el pago provisional para reciclo. Allí, sí. A ver, el ejemplo sería, emite el CFDI ahora en enero y se lo pagan ahora en enero. Sí, claro, es efectivamente cobrado. Entonces, para su declaración del mes de enero, sí, sí considera esas retenciones, claro, ya están efectivamente cobradas. Ok. Dice Xavier, si el médico compra equipo médico y lo quiere deducir, debe estar en actividad empresarial para lograr deducirlo, ya que como asalariado no se puede en la anual. A ver, aquí está, creo que mezclando dos cosas. ¿Es asalariado y aparte tiene actividad profesional? Pues Si sí, tiene actividad, dice, sí, sí, te escucho. ajá, es que dice que va a comprar equipo médico, pero está como asalariado. O sea que me imagino, por lo que dice que está como asalariado, pero que compró equipo médico, que si lo quiere deducir se tiene que pasar a actividad empresarial o incluir la actividad empresarial. Sí, se tiene que pasar a actividad profesional o a reciclo, la que quiera, cumpliendo con lo que hemos mencionado, que no rebasen 3,5 sus ingresos, ¿no? Pero aquí la pregunta sería, si él nada más recibe ingresos por salarios y quiere comprar un equipo, entonces ¿va a tener ingresos? Pues si es nada más asalariado, no va a tener ingresos en donde deducir como actividad profesional la inversión en ese equipo. O sea, si lo quiere deducir, tendría que incluir la actividad empresarial en sus obligaciones La fiscales. profesional, porque es Digo, médico. la profesional, es que le pone empresarial, perdón, la profesional. Sí, la profesional, porque es médico, pero la pregunta es, entiendo que no tiene ingresos por su actividad profesional, sino que sus ingresos es de médico, pero por sueldos y salarios. Entonces, Ujú. ¿contra qué lo va a deducir? No podría deducirlo si solo es asalariado, ¿no? Bueno, sí lo va a deducir, pero estaría en pérdida hasta que finalmente tenga ingresos por actividad profesional y entonces ya va a empezar a deducir esa pérdida por inversión en un equipo médico. Ahora, si se va a reciclo, pues ahí no hay deducciones. Ahí Ok. no tiene deducciones. Bien. Dice Daniel, si una persona moral le paga asimilados a un socio, ¿la persona moral puede ser reciclo Si una persona moral le paga a un socio por asimilados? por asimilados, ¿La persona moral puede ser socio? ¿Pero puede ser reciclo? la persona moral tiene que ser reciclo en forma obligatoria si no rebasa los 35 millones y si no tiene socios o accionistas, personas morales. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. A ver, si quieres, vuelve a leer la pregunta. Dice, si una persona moral le paga asimilados a un socio, ¿la Ajá. persona moral puede ser reciclo? Sí, claro. Claro que sí, puede ser reciclo. Claro que sí. Ok. Mayra Moctezuma pregunta, si una persona física con régimen de arrendamiento decide no cambiarse a reciclo con la reforma fiscal, ¿tiene que llevar contabilidad conforme al Código Fiscal aunque sus ingresos no excedan los 4 millones anuales y presentar DIOT? Sí, sí, tiene que cumplir. Tiene que cumplir y entonces, como está ahorita el régimen de arrendamiento, como estuvo hasta el año pasado y continúa igual, allí puede optar por la deducción ciega, el 35% y el predial, o irse a deducción de gastos. Sí, igual que el año pasado. O sea, esos regímenes sí continúan, el empresarial, el profesional y el uso goce, sí continúan. El reciclo para físicas es opcional, no es obligatorio, es opcional. Ok. Dice Blanca Berlanga, ¿se puede presentar en ceros una declaración de reciclo? Sí, el SAT va a tener esa información, va, va a tener la información de que no emitió ningún CFDI, esta persona física en el mes de enero, por ejemplo, no vendió nada o no prestó ningún servicio o no concedió el uso goce
a nadie, pues no tuvo ingresos. Entonces, ese mes, pues se va ingresos 0, pago 0. Muy bien, pues esa fue nuestra última pregunta. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. No sé si quiera dar algún comentario adicional. Pues como comentario adicional, como recomendación sería, si los oyentes son contadores o personas dedicadas a la actividad empresarial, profesional o uso o goce, tienen que analizar si les conviene o no irse a reciclo o continuar en el régimen que están, como lo mencionamos en aquella lámina que les puede servir, ¿no? Hay que hacer cálculos y entonces ver qué me conviene, donde pago menos impuesto sobre la renta. Esa sería la recomendación. Y la segunda recomendación es, si después del análisis le conviene reciclo, pues meter a la de ya el aviso que se cambia a reciclo antes del 31 de enero, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos. Espero haya Gracias. sido de utilidad a todos ustedes. Sí, y bueno, ya por último, pues nada más comentarles que si tienen alguna duda sobre su situación fiscal, pueden pedirnos una sesión de cortesía de 30 minutos. En el chat ya les puse la liga. Y bueno, pueden agendar desde ahí su cita. Igualmente está puesto en la pantalla. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Nos excedimos un poquito de lo pactado, pero muchas gracias por seguirnos escuchando. La presentación sí las vamos a mandar. El video se los vamos a compartir en un par de días. Y de cualquier manera, pues ya aquí tienen todos nuestros datos y les agradecemos mucho el tiempo y la participación. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos y esperamos que tengan una excelente resto de tarde. Gracias a todos por participar y pues en este momento doy por concluida la sesión.